Aleluya, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Bien fuerte, bien fuerte. Gloria a Dios. Gracias por recibirnos una vez más. Felices, gozosos en el corazón realmente de poder compartir con esta familia preciosa. Nos sentimos parte de ustedes. Cada vez que venimos nos atienden de una forma tan maravillosa, tan cálida, que nos dan ganas de quedarnos acá, ¿no, amor? Ya le preguntamos al pastor Diego cuáles son los cultos de adolescentes, así que por ahí algunas de nuestras niñas van a venir y van a estar también compartiendo en algunos de los servicios que vienen por delante, porque la verdad amamos esta iglesia. Como decía ayer en el servicio de jóvenes, el pastor Pedro Ibarra de la iglesia del Puente en Quilmes siempre nos habló bien del pastor Eduardo, de su matrimonio, de la esposa, los ama mucho y para nosotros es una honra poder estar en esta plataforma. Amén. ¿Quiere palabra de Dios? ¿Está hambriento en esta mañana? Mire que estuve ahí en la presencia del Señor diciéndole: papá, por favor, te lo pido, alineame a tu voluntad para poder llevar lo fresco que vos tengas para esta preciosa familia. Amén. Vamos a orar, usted me acompaña ahí en esa oración y vamos a pedirle al Señor que su precioso y caro Espíritu Santo nos esté ministrando en esta mañana. Señor, te damos gracias por este privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tener, Señor, la gracia de poder estar delante de ti. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu sea nuestra guía y nuestra revelación en la palabra, y que esta palabra sea fundamento en nuestro caminar. Que esta palabra sea la semilla que dé el fruto, Señor, para extender tu reino, para, Señor, caminar en ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y haz como tú quieras en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ayer compartí un mensaje en el servicio de los jóvenes y comenté al comienzo que Dios había hablado a mi corazón y que Dios habló a mi familia con una palabra rema, se podría decir, una palabra con dirección, una palabra que en los próximos meses sería como un piso donde nosotros caminaríamos por fe, creyendo que su mano nos guiaba y nos guiaría. Y esta palabra fue literal, fue en un congreso en la ciudad de La Plata, donde Dios habló tan fuerte. Y su palabra decía de esta forma: la vida va a prevalecer en el altar de Dios. Esto fue a comienzo de año, prácticamente en el mes de enero. Y justamente al seguir los meses pudimos entender por qué Dios nos daba esta palabra. La vida va a prevalecer en el altar de Dios. Y Dios fue trabajando en nuestros corazones como familia. Y entendimos que estos tiempos son tiempos fundamentales donde nosotros, los hijos de Dios, debemos tener la capacidad de entender lo que significa
el altar. Debemos tener la claridad en nuestro caminar diario y en nuestros planes o en cada planificación, cuál es el peso de la palabra altar. Dios nos hablaba tan fuerte, Dios golpeaba mi corazón tan fuerte con esta palabra, altar, altar. Y empezando a investigar y a trabajar, la palabra altar significa un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro. Entre otras palabras, cuando tú vas al altar, tú vas a un encuentro. Y como una pequeña palabra puede abrirte un panorama extenso y amplio. Porque cuando tú empiezas a trabajar en tu mente esta palabra altar, tú puedes darte cuenta que el altar tú lo puedes levantar en cualquier lugar. Tú puedes estar en el supermercado y en ese mismo lugar tú puedes levantar un altar, porque tú puedes ir al encuentro del Padre. ¿Qué quiero decirte con esto? La importancia que tiene que cuando tú caminas en tu diario vivir, tu caminar debe ser en ese encuentro continuo con papá. Y es ahí donde Dios hablaba a mi corazón y a mi familia. Son tiempos donde las familias deben estar en un altar continuo, en la presencia del Padre. Porque ha aumentado, y usted lo sabe, los males, y eso está escrito en la palabra, que vendrían tiempos difíciles. Y aún los mismos escogidos, dice la Escritura, podrían ser engañados. Pero Dios hablaba tan fuerte y decía, en ese altar la vida va a prevalecer. Y te estoy hablando en todos los sentidos. Te estoy hablando en la vida natural como en la espiritual. Cuando tú vas al altar, hay vida en abundancia, vida en la salud, y hay vida en la salud espiritual. Es por eso que empezamos a trabajar con esto. Empezamos a trabajar en lo que es el altar de la familia. Por eso el título que he puesto a este mensaje es el fuego del altar. Y el fuego del altar no debe apagarse. El fuego del altar no debe estar a medias. El fuego del altar debe estar completamente encendido. Y yo quiero que me acompañes en el texto bíblico, en los versículos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que tú puedas abrir ahí en el capítulo 6, versículo 8 al 13. Vamos a leer una porción donde Dios instruyó a Aarón para mantener ese altar encendido, para mantener ese altar con la llama ardiente. Dios bajó una orden a Moisés, y Moisés instruye a Aarón y a sus hijos para mantener el fuego del altar encendido. Y dice así: habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto.
El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Repita conmigo, el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestidos de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. 11. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Vuelva a repetir conmigo, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. Vuelva a repetir conmigo esta palabra. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. Dele un aplauso a la palabra de Dios, tan poderosa y edificante. Aleluya. Gloria a Dios. Holocausto era el sacrificio que se hacía en esos tiempos en un altar de fuego a causa de los pecados del pueblo. A causa de los pecados del pueblo, una vez al año el sumo sacerdote levantaba un holocausto a causa del pecado del pueblo, y era ahí donde Dios un año más liberaba de ese pecado a su pueblo. Pero no quiero irme de las ramas, sino que quiero explicarte un poco lo que es el holocausto. Dios hablaba a Moisés instruyéndole, dándole las herramientas para tener un altar efectivo, para tener un altar donde el fuego ardería continuamente. Y ese altar representaba lo que hoy te decía, el encuentro. Era ahí donde Dios venía al encuentro de su iglesia, de su amado, al encuentro de sus hijos. Es que Dios siempre, como Padre, y no me voy a cansar de repetir esto, Dios es Padre. Y Él siempre como Padre quiere estar cerca de sus hijos. Siempre. En todo momento. Él anhela estar contigo. Él anhela estar en tu matrimonio. Él anhela estar con tus hijos. Él anhela ir contigo a donde vayas, porque Él es papá. Y el altar representa ese encuentro con Él, tan valioso, tan preciado. Moisés en sus tiempos, conocemos la historia, rescata al pueblo hebreo de la esclavitud. Ellos estaban sometidos al imperio egipcio, pero Dios usa a Moisés, los rescata, los saca de ese lugar, los lleva al desierto, y en ese desierto Moisés subía a los montes a levantar ese altar, ese encuentro donde él hablaba cara a cara con el Creador. Era tan fuerte ese encuentro que aún así cuando él descendía debía rodearse de un manto, porque la gloria que era transmitida de su Padre, de su Creador, reflejaba a los demás. Era difícil verlo.
¿Qué te quiero decir con esto? Cada altar que tú levantes se va a impregnar en ti la presencia del Padre y caminarás en la gloria de Él. En la gloria de Él. Es imposible que tú salgas de la presencia del Padre caminando con tus fuerzas. Cada vez que tú vas a esa presencia, sus fuerzas vienen sobre ti. Y es ahí donde eres renovado una vez más. Y el fuego se enciende. Y el fuego se enciende. Dios quiere estar cerca de su pueblo. Aún así estés atravesando un momento difícil, es ahí donde debes plantar ese altar, ese encuentro con el Padre, con el Creador, con aquel que ama tu alma. En la historia de la humanidad, siempre Dios instruyó a sus hombres, a los hombres de Dios, a levantar los altares. Dios instruye a Moisés, Moisés instruye a Aarón y a sus hijos. Y esto continúa. Podemos ver reflejado y hagamos algo pequeño y cronológico en la vida del rey David. Él sabía que en un momento debería restaurar el tabernáculo porque ahí tendría que estar el altar a Dios. Y David trabaja en esto. Pero continuamos un poco más. David anhelaba en su corazón restaurar ese tabernáculo, pero el que termina restaurando el tabernáculo fue su hijo Salomón. Y en ese tabernáculo, que era el lugar de encuentro donde estaban los utensilios santos, en ese tabernáculo la presencia del Padre descendía y se encontraba ahí con el sacerdote una vez más, sanando al pueblo, liberando al pueblo, restaurando fuerzas al pueblo, dándole guía al pueblo. Salomón fue destinado a edificar el mejor tabernáculo de la historia. El más caro que tú puedas imaginarte lo hizo el rey Salomón. Fue una promesa que Dios dio a su padre David. Y dice la palabra que cuando él edifica este tabernáculo y el tabernáculo es terminado, la presencia de Dios descendió en ese lugar y fue tan tremenda que ni siquiera los sumos sacerdotes pudieron ingresar al lugar porque su gloria era fuerte. Su gloria era fuerte. ¿Por qué te hablo todo esto? Estoy armando la plataforma nada más. Todavía no fui a la palabra rema. Pero necesito hacer un pantallazo de lo que fue el altar en los tiempos del Antiguo Testamento. Luego que Salomón levanta este altar, sucedieron unos hechos trágicos donde fue destruido nuevamente. Y Dios levanta una voz profética. Un profeta llamado Ageo. Y este profeta declara lo siguiente: la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Luego de ver el templo destruido, el altar destruido, Dios levanta una voz
de un profeta, un hombre que traía la revelación del cielo. Porque déjame decirte, a veces tenemos una mala imagen de la profecía. La profecía está escrita en la palabra de Dios. Pero profecía es la revelación de lo sobrenatural a lo terrenal, nada más. Y este profeta traía el mensaje del cielo y él decía, la gloria postrera será mayor que la primera. Entre otras palabras, aunque tú estés viendo ruinas, aunque el altar quizás se haya apagado, no te preocupes, la gloria postrera será mayor que la primera. Será mayor que la primera. Y Dios está hablando a muchos en esta preciosa mañana, porque sé que te está diciendo, renueva tu altar, enciende el fuego y verás que la gloria postrera será mayor que la primera. Vivirás tus mejores días de aquí en adelante. Enciende el fuego de tu altar. Aleluya. Él declaraba que esa gloria sería aún mayor de la que vivió este rey Salomón cuando armó su templo, y la gloria de Dios se manifestó a tal punto que nadie podía entrar por la presencia de Dios. Este profeta dijo, va a venir algo más grande. Y luego también dice que Dios ya no habitaría en templos creados por manos de artífice. Que Dios ya no habitaría en templos creados por manos de hombre. Pero ¿qué me quieres decir, Mauro, con esto? ¿Que Dios no está en este templo? Sí, Dios está aquí. Tú lo has sentido, su presencia se mueve. Él está en este lugar. La diferencia al altar antiguo y al templo antiguo es que ahora el templo de Dios eres tú y soy yo. Es ahí donde el Espíritu de Dios desciende con poder. Es ahí donde la presencia de Dios camina contigo de día y de noche. Él no habita en los recintos, Él habita en los corazones de sus hijos y sus hijas. Aleluya. Aleluya. Por eso es que su gloria, declarada por el profeta, sería mayor. Porque es tan poderoso cuando la presencia del Padre está vigente en tu corazón encendido. Tu altar está encendido. Caminas continuamente de la mano del Creador, de aquel que ama tu alma. Es tan bonito llegar a una congregación como esta, y cuando te hablaba al comienzo, estaba abriendo mi corazón delante de ti. Es tan bonito ver un lugar donde esa presencia fluye como vertiente de agua cristalina. He pasado años junto al pastor Pedro Ibarra, y he aprendido de él lo que es cada mañana renovar ese altar. La importancia de no vivir de la gloria pasada. Teníamos servicios viernes, recuerdo, unos viernes de gloria tremendo. A mí me tocaba ministrar como siempre la alabanza, la adoración, estaba al lado de él. El hombre de Dios, cuando subía a esa plataforma, esa gloria era tremenda. Esos servicios maravillosos donde el poder, los milagros de Dios se manifestaban y se manifiestan. Pero él me enseñaba que el día sábado había que encender el fuego nuevamente.
Y el día domingo había que encender el fuego nuevamente. Y el día lunes y el martes, cada día era necesario remover las cenizas y poner leño para que el fuego continúe ardiendo. No puedes vivir de las glorias pasadas. Es peligroso, es engañoso el vivir del ayer. Yo hice, yo fui. Mira, Dios cada día tiene para ti un nuevo caminar. Dios cada día tiene para ti bendiciones nuevas de las cuales tú debes tomar cada día. Cada día. Tu altar continuamente debe estar encendido. Tu casa continuamente debe representar ese altar. La importancia, el valor, la autoridad que tiene cuando papá y mamá están reunidos en la presencia y sus hijos pueden ver, vivir, sentir esa presencia, esa gloria en casa. Tú eres la iglesia. Tú eres el templo donde mora el Espíritu de Dios. Tú eres el que carga esa gloria. Tu corazón es el altar donde el Espíritu de Dios quiere soplar y encender el fuego con tanta pasión, con tanta fuerza, para que puedas disfrutar de sus bendiciones. Cada vez que acechó la muerte a la sociedad o al pueblo, los que prevalecieron delante de esa muerte fueron los que levantaron altares al Señor. El pueblo hebreo, entre medio de las plagas que Dios estaba desatando a los egipcios, les dijo: pinten los dinteles con la sangre del cordero, porque esta noche la muerte se llevará a los primogénitos. Y yo veía en la palabra de Dios y podía imaginarme a esas familias trabajando y poniendo la sangre representado a Jesucristo ahí, y que la muerte no podrías tocarlo. Y Dios me decía: este es el tiempo donde la muerte no llegará a las casas de los hijos que enciendan los altares. Aleluya, aleluya, aleluya. Ninguna plaga tocará tu morada cuando tú estás en ese altar. Y no me malinterpretes, por favor. Lo que quiero decirte es que cuando el altar está en tu casa, aún así estés pasando una salud difícil, complicada, Dios va a restaurarte, Dios va a levantarte, Dios va a renovar tus fuerzas, porque esa llama te va a sostener. Esa llama se llama Jesucristo de Nazaret. Quiero que abras conmigo en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Muchos conocemos la historia de Elías y los profetas de Baal, donde él se para delante de ellos. 400 profetas que levantaban altares a dioses paganos. Pero el hombre de Dios, mandado por el Señor, los reta y les dice: vamos a levantar un holocausto en este lugar. Ustedes pondrán sus ofrendas a sus dioses y yo pondré mi ofrenda a mi Dios. Y el que sea el verdadero Dios, decía el hombre de Dios,
El que sea el verdadero Dios derramará desde el cielo fuego y encenderá el altar. Y estos 400 sacerdotes del infierno prepararon el altar, sus ofrendas. Y dice que toda la mañana hasta el mediodía empezaron a hacer sus rituales. Y empezaron a declarar: Baal enciende el fuego, Baal enciende. De todas formas trataban de que su Dios y sus dioses pueda responderles. Se cortaban, derramaban sangre. Pero cuando llega la hora del hombre de Dios, cuando llega la hora del hombre de Dios, Él no hizo lo mismo que hicieron ellos. Él no se paró delante del altar y dijo: oh Dios, descienda tu fuego. Él arregló primero el altar. Llamó al pueblo: acérquense. Y dice: y Él arregló el altar que estaba arruinado. Entre otras palabras, si la Biblia me dice, si la Escritura me dice que ese altar estaba arruinado, quiere decir que en su momento hubo un altar ordenado en ese lugar. ¿Qué sucedió con ese altar? Se apagó el fuego. En ese altar, cuando estaba encendido, hubo promesas, hubo lágrimas, hubo entrega de sus hijos a nuestro Dios. Pero se extinguió, se apagó. Pero llegó un hombre de Dios que arregló el altar que estaba arruinado. Y continúa la Escritura diciendo: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Israel será tu nombre. Aquí hay algo tremendo en este texto. Él toma 12 piedras que representaba la familia de Dios. Él arma ese altar entendiendo que había que ordenarlo y que cada piedra representaba cada tribu, y las tribus que Dios había implementado, esas 12, era su familia, la familia del Padre. Entre otras palabras, debes llevar tu familia a ese altar. Debes tenerlos presentes delante de la presencia de Dios. Es ahí donde tus hijos, donde tu esposa, donde tu esposo va a sentir ese renuevo, esa guía, esa protección. Y continúa la Escritura diciendo: al cual había sido dada palabra de Jehová a Israel, diciendo: Israel será tu nombre. Había una promesa. Aquellos que conocemos la historia, hay una promesa para tu vida. Y esa promesa va a revivir en ese altar. En ese altar. Nosotros como familia hemos aprendido este principio. Es tan lindo, precioso venir a la congregación, disfrutar entre hermanos, compartir una palabra poderosa. Pero es tan poderoso cuando ese altar está vigente
en tu casa. Y sé que muchas, por así decirlo, realidades no son iguales. Sé que hay matrimonios donde quizás el esposo no quiere saber nada con Dios, pero tu mujer, no descuides tu altar. Busca esa manera de estar en esa presencia. Verás como el fuego del altar, el calor del fuego del altar, en algún momento va a abrazar a tu esposo. Padres, enciendan ese altar, ese fuego. En algún momento alcanzará a tus hijos. En algún momento Dios tocará y los llevará a sus pies. No te canses de encender el altar cada mañana en la presencia de Dios. Había un altar arruinado porque en ese tiempo prevaleció la maldad. Y hoy estamos viviendo situaciones similares y no quiero traerte pálidas en este momento, pero sabemos que hay inseguridad en todos lados, una economía complicada, salimos de una cuarentena, pero tu vida, la vida de tu familia, la vida espiritual que tú tienes va a prevalecer ante la muerte en el altar de Dios. Nada podrá tocarte cuando tú estás en medio de ese altar. Hace unos meses atrás pude viajar a Misiones y estuve en una de las localidades de esa provincia tan bonita, tan hermosa, una provincia donde levanta hombres tan bonitos. Ya me fui, ¿no? Hablando en serio, vi familias quebradas, vi familias donde realmente era necesario resurgir el amor. Vi matrimonios donde realmente era necesario ese nuevo renacimiento. Vi niños donde en los ojos se reflejaba la desesperanza. Y Dios me decía al corazón tan fuerte, el altar está arruinado. Lo hermoso fueron las campañas donde vimos esas familias renovarse en medio del encuentro con Dios. Lo hermoso fue ver a esos niños llenos de gozo, de alegría, donde, como te decía hace un rato, la promesa de Dios empezó a revivir en el altar. Había una familia que estaba pasando una situación económica muy difícil, muy difícil. Y cuando esta gente pasó al altar al final del servicio, en uno de los servicios de la campaña, yo pude ver a un niño encendiendo el altar, él solito, paradito, entre medio de los grandes. Y Dios me mandó a hacer algo que no es común hacerlo en mí. Yo no soy de hacer estas cosas, pero
A veces Dios nos rompe de nuestro protocolo y Él sabe hacer las cosas. Y yo sentía en el corazón que el Espíritu de Dios me decía, mira cómo Él anhela el altar, cómo Él anhela el encuentro conmigo. Y me dice el Espíritu de Dios, me guía, me lleva a estar con Él. Bendícelo. Era lo que yo sentía en el corazón que me hablaba el Señor. Bendícelo. Ora por Él, porque yo tengo un propósito. Y me manda a levantar una ofrenda para ellos. Vuelvo a repetirte, no es algo común que yo lo haga, pero lo sentí en ese momento. Y yo puse una ofrenda en Él y muchos se levantaron y ofrendaron a esta familia. Dios los bendijo, ellos no tenían para comer. Es más, esa noche no tenían para comer. Pero más allá de lo material, lo hermoso fue lo que sucedió días después. Porque Dios restauró el matrimonio. Cuando él estaba en el altar, la mamá estaba en una esquina y el padre estaba en otra esquina. Había una división en el matrimonio, pero este pequeño niño que levantó el altar encendió el fuego y ese fuego acercó a sus padres, los llevó a renovarse y a estar unidos nuevamente en la presencia de Dios. Los días siguientes vinieron contentos a saludarme. Me trajeron una yerba así, porque a mí me gusta el mate. Entonces, como allá en Misiones hay muchas yerbateras, me trajeron una yerba así grandota, contentos. Y el padre, con otro semblante, con otra alegría, uno se da cuenta cuando el Espíritu está en el corazón de ese hombre, el Espíritu de Dios está ahí encendido. Él con otro semblante me dice, gracias. Gracias por lo que Dios ha hecho. Porque pudimos comprarle el teclado que él quería para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Ese niño me abrazaba tan fuerte. Mira si no es importante que tu altar esté encendido. Tarde que temprano, aquel que no quiere saber nada con Dios pasará ahí y sentirá ese fuego del Espíritu de Dios y querrá sentir ese calor, esa protección y vendrá a los pies del Padre. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Es el tiempo de renovar el altar. Estos son tiempos donde la iglesia va a vencer a un sistema diabólico que se levanta en contra del conocimiento y los principios de la palabra de Dios. Este es el tiempo donde las familias van a tener vida y vida eterna con el altar encendido en sus hogares. Y voy cerrando. Dios me llevaba, me retrotraía. Cuando yo era pequeñito, hablando del niño Dios me retrotraía cuando yo tenía la edad de Aarón aproximadamente, de mi hijo. Mi bisabuela cristiana de la sana doctrina venía y nos visitaba, era mi bisabuela. Nos visitaba a mi abuelo, ayer lo contaba, yo me crié con mi abuelo, visitaba a su hijo. Y yo recuerdo que ella llegaba, estaba un ratito y se iba a la pieza a orar y me tomaba de la mano. Y ella se arrodillaba en la cama. Y yo me arrodillaba al lado de ella y no entendía nada, pero yo la miraba que ella estaba ahí, en la presencia. Era una mujer de altar.
Era una mujer que encendía el altar. Sus oraciones llegaron a mi vida, llegaron a mi familia, a mis hijos, y sé que llega a mis nietos y a los hijos de mis nietos esa oración que ella hacía en esa casa. Ella encendía el altar de Dios. Y Dios me llevaba y me decía: ¿qué ha pasado con esas mujeres y esos hombres de Dios que continuamente estaban apasionados por mi presencia? Recuerdo en aquellas iglesias de aquellos tiempos, los servicios comenzaban a las 17 horas, a las 5 de la tarde, y eran las 4 y el altar estaba repleto, donde ellos estaban encendiendo el altar, donde ellos estaban buscando la presencia de Dios. Esa pasión tiene que volver. Esa pasión debe encenderse nuevamente. Pero eres tú el que trae la llama a este lugar. Cada familia se enciende en su hogar, en esa búsqueda, en esa oración. Y en cada servicio nos juntamos. Y tú siendo una brasa, yo otra brasa de ese altar, encendemos una gran fogata a nuestro Dios de gloria, que toda la ciudad dirá: ¿qué está pasando en Renacer? Se ve un avivamiento, se ve un fuego, se ve familias llenas de la presencia del Padre. Este es el tiempo. Y bendito eres si lo haces continuamente, porque verás esa gloria postrera sobre tu vida. Quisiera que me acompañe Hernán en el teclado, por favor. Y voy cerrando con este texto, Lucas 2, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 41 al 46. Elías arregló el altar y luego de esto cayó el fuego de Dios en ese altar. El altar se encendió a tal punto que el fuego consumió aún a los mismos profetas de Baal, pero él arregló el altar primeramente. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 46 dice: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Oyéndoles y preguntándoles. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo unos padres, cuando van a un evento multitudinario, no tienen cuidado de su niño? Cuando vamos a lugares donde sabemos que hay muchas personas, mucha convocatoria, con mi esposa estamos atentos a nuestros hijos. A Aaron le decimos: no me sueltes la mano, vení acá. Estamos continuamente mirándolo para que no se nos pierda. Pero ¿cómo José y María perdieron a Jesús? Ellos iban a ese evento
a sus fiestas, a festejar la Pascua, como era el mandato. 12 años tenía Jesús. Pero hay algo que acá el Espíritu de Dios me dio luz y retumbó en mi corazón y me dijo: cuidado. Y dice la Escritura: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Y es ahí donde el Espíritu de Dios me decía: la costumbre apaga mi fuego. La costumbre a los servicios, la costumbre a venir aquí y sentir su gloria, pero no encenderla en tu casa, puede apagar, puede sacarte de la presencia. Puedes perder a Jesús. Para mí fue difícil trabajar esto en mi corazón, porque estar continuamente en los servicios en aquel tiempo junto al pastor Pedro se volvía quizás, o quería volverse quizás, una costumbre a sentir esa gloria que era provocada por el hombre de Dios, que pasaba horas en la presencia del Padre, buscando su guía, alimentándose de Él. Y cuando Él subía a la plataforma, esa nube de gloria impregnaba todo el recinto. Y es ahí donde Dios me decía: cuidado a la costumbre, porque lo que Él provoca, tú también debes provocarlo. Era la costumbre religiosa de ir a ese lugar. Se confiaron en que Jesús estaba como siempre. Dijeron: Él está ahí, entre la familia. No pasa nada, Jesús está. Pero cuando se dieron cuenta, lo habían perdido. ¿Qué te quiero decir? Con esto cierro. Vive tu propia experiencia en ese altar con Jesucristo. Lo que los hombres de Dios provocan en esta plataforma son horas de búsqueda, es entrega a Él para que esa gloria pueda llegar a tu corazón. Pero eres tú el responsable de que en tu hogar esa misma presencia siga encendida. Porque papá te ama. Papá te ama. Él no quiere verte a través de su sacerdote. Él quiere tener ese encuentro contigo, abrazarte, renovarte, alentarte a seguir hacia adelante, ya que no te detengas, porque todo en Él vuelve a revivir. Todo en Él vuelve a revivir. Ellos se dieron cuenta que Jesús se perdió de su lado, pero volvieron al lugar donde lo habían perdido y lo encontraron en medio de su palabra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
La palabra de Dios siempre te llevará al encuentro de Jesús. La palabra de Dios siempre será el leño para encender ese fuego con el Padre. Búscalo, enciende ese altar y verás que la gloria de Dios se va a manifestar en tu casa, en tus proyectos, en tu familia, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos. Verás la gloria de Dios trabajando en tus seres amados. Quiero que te pongas de pie. Si has venido por primera vez a esta preciosa iglesia y ahí donde estás, tú anhelas en tu corazón este encuentro con Él, tú anhelas que Dios, nuestro Padre, tomen el control de tu vida, cambie tu realidad, cualquiera sea la circunstancia por la cual has venido hoy a este lugar. Yo quiero que me acompañes en una oración. Y en esa oración vamos a entregarle a Él el control de nuestra vida, de nuestra salud, de tu economía, de lo que tú necesites. Acompáñame ahí donde estás. Señor Jesús, en esta hora quiero entregarte mi corazón. Y quiero, Señor, que a partir de hoy tú seas la guía de mi vida. Y quiero declarar que tú eres mi Salvador. Vamos, dilo ahí donde estás. Tú eres mi Salvador. A partir de hoy dejo de ser un huérfano y paso a ser un hijo de Dios. Señor, perdona mis pecados. Y Padre, ayúdame a perdonar los pecados de los demás. Sana mi corazón y quita todo dolor, toda traición, todo mal. A partir de hoy, tu salvación está en mi vida. Amén y amén. Iglesia amada, este es el tiempo donde tu altar tiene que estar aún más encendido que antes. Porque el avivamiento comienza en tu casa, comienza en tu matrimonio, en tu familia. El avivamiento comienza en las cuatro paredes de tu intimidad. Y verás la promesa de Dios cumplirse contigo. Vamos a orar al Padre. Y yo quiero que tú como hijo, como hija de Dios, delante de su presencia, puedas renovar con Él y decirle: Señor, a partir de hoy no voy a descuidar mi altar contigo. Esos papás valientes que están hoy en este lugar puedan decir: a partir de hoy mi casa será un altar al Dios de gloria. Esos sacerdotes, esas mujeres de Dios que llevan adelante su hogar, vamos, toma autoridad en esta oración. Toma autoridad como hijo, como hija de Dios. Hay promesas del Padre para ti.
Hay bendiciones del Padre para ti que serán desatadas cuando ese altar esté encendido. Padre amado, en esta hora, Dios mío, nos presentamos delante de ti como un cuerpo, como una familia. Señor, tu palabra fue clara para nosotros. Aquí lo importante es ese altar contigo, el encuentro. Oh Dios mío, en esta hora, Padre, nos presentamos y nos humillamos, Señor. Suplicamos que tu gracia, tu favor visite nuestras casas. Dios mío, lo que hoy llevemos de este lugar, Padre, sean brasas para encender el altar en nuestros hogares. Ese altar, Señor, que representa el encuentro contigo. Oh Padre, en cada plan, en cada proyecto, Señor, de cada familia, el altar está encendido, Señor, porque en ese altar tú, Señor, representas que estás trabajando con nosotros. Puedes abrir tus labios ahí donde estás y decirle: Señor, toma ahora mi corazón, enciende el fuego. Oh Shitaray, ay, 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 ay. Sí, Señor, muévete. Unos segundos más. Unos segundos más. Levanta tu voz y dile: Señor, que mi altar está encendido. Que el fuego de tu pasión me encienda una vez más. Que el fuego de tu presencia me llene. Oh, el fuego de tu espíritu encienda mi casa, encienda mi familia. Más de ti, Señor, más de ti, Señor. Cada matrimonio, cada hogar, Señor, abrázalos, llénalos, Señor, renuévalos. Padre, derrama sobre ellos sanidad en los cuerpos, sanidad en el matrimonio, sanidad en la relación con los hijos. Más. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz y dale gracias por todo lo que Él va a hacer contigo, por todo lo que Él ya está haciendo en esta mañana. Más. Oh. Llena. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Señor, toca las familias que están sintonizando en este momento. Aquellos que están pasando un tiempo difícil, quizás en la salud, quizás en la economía. Señor, en esta hora llega a sus hogares con tu presencia, Espíritu Santo. Ahí donde estás, en tu hogar, levanta tu mano como seña de fe. Que Dios te toque, que Dios te abrace, que Dios te llene. Enciende el altar en tu casa. No te canses de orar por tus seres amados. Verás cómo Dios los traerá a su salvación. Y tu familia será bendita hasta la 4ª generación. Dale el mejor aplauso que tengas a Él. Aleluya. Sosténlo ahí arriba.